Bueno, pues ahora vamos a iniciar con la presentación enfocada al tema de la presión y al instrumento llamado barómetro. La presión, la presión se define como la fuerza que se aplica por unidad de área. Aquí podemos ver dos ejemplos en el cual se le aplica una fuerza. eh, si disminuye el área donde se aplica dicha fuerza, pues entonces la presión aumenta, como podemos ver aquí en este caso. Si el área aumenta, entonces la presión disminuye, por lo que en este caso pues no se aplica una gran presión. La unidad que se utiliza es el Pascal, en honor a Blaise Pascal, físico francés. Ahora vamos a ver el instrumento llamado barómetro, creado por Evangelista Torricelli. Este consta de un recipiente eh, en el cual se introduce mercurio por medio de este ducto dispositivo herméticamente sellado por la parte superior. Al aplicarse la presión sobre el mercurio, que es la presión atmosférica, pues entonces el mercurio sube hasta un nivel de 760 milímetros de Hg, que equivale a 760 milímetros de mercurio. Si esto se realiza a nivel del mar, pues entonces esto es lo que marcaría 760 milímetros de Hg. Esta es otra unidad de la presión, que una equivalencia en Pascal. También equivalencia Pascal equivale a tantos milímetros de Hg, por lo que este también se considera otro tipo de unidad. También podemos analizar otra unidad llamada Tor, en honor a Evangelista Torricelli, en el cual también hay otra equivalencia. Tantos Tor equivalen a tantos Pascal equivalen a tantos milímetros de mercurio. La presión atmosférica, aquí podemos ver dos ejemplos, en el cual con respecto al nivel del mar, aquí tenemos una mayor altura, por lo que en este ejemplo hay menos capas de aire, por lo que la presión atmosférica en este caso se considera una presión atmosférica baja, puesto que hay menos capas de aire sobre estas casas. En este, en este ejemplo podemos observar que hay más capas de aire, por lo que se considera una presión atmosférica alta. La unidad de la presión atmosférica, como en las noticias en- mencionan, este, tantos milibares o bar es otra unidad de la presión, por lo que hemos visto Pascal, Tor, milímetros de mercurio, y ahora vemos esta unidad del bar o milibar. Se llama bar o milibar por la cuestión del barómetro, si recuerdan, ahorita lo vimos. Es un instrumento para medir la presión atmosférica, por lo que se le llama bar o milibar. Y hay equivalencias. Tantos pascales equivalen a tantos tor equivalen a tantos milímetros de mercurio, y tantos milímetros de mercurio equivalen a tantos bar o milibar. Bueno, pues continuando con la presión, vemos ahora la presión hidrostática. Es la presión en un líquido, y podemos ver la presión en el agua, en el cual se genera una presión en este punto y es la misma presión en todos los puntos, por lo que sale disparado el tapón.
principio de Pascal. La presión que aplico aquí pues es la misma en este punto, en este punto, en este otro punto, en cualquiera de los puntos dentro del recipiente. Por ende sale disparado el tapón. Eh, Regularmente la unidad en Pascal, nuevamente como les comentaba, pues en honor al físico francés Blaise Pascal. Ahora vamos a hablar sobre la presión manométrica. La presión manométrica es cuando yo quiero saber la presión dentro de un recipiente. En el caso de un gas, si yo quiero saber cuánta presión de gas tiene ese recipiente, pues utilizo un manómetro en el cual me marca tantas libras sobre pulgada cuadrada o tantos bar o tantos pascal de presión tiene. Es diferente a este tipo de presión manométrica, la interna dentro de un recipiente, pues está aislada a la presión atmosférica. Este es otro tipo de manómetro en el cual se utiliza en forma de U, en el cual se utiliza nuevamente el mercurio. Pues también es una medida de presión manométrica. Vuelvo a comentar, pues esto es independiente a la presión atmosférica. La unidad que podemos analizar es libras sobre pulgada cuadrada, bar o kilogramos sobre centímetro cuadrado. Estas son las unidades que podemos obtener dentro de la presión manométrica. Ahora vamos a hablar sobre la presión absoluta. La presión absoluta pues es la presión total, es decir, si yo quiero calcular la presión absoluta o total sobre este buzo, pues yo tengo que considerar primero la presión hidrostática, que es la presión de agua sobre él, más la presión atmosférica, que es el aire sobre el agua. Es decir, la suma de la presión atmosférica más la presión hidrostática me da la presión total que se está ejerciendo sobre este buzo. Lo mismo sucede si yo quiero saber la presión absoluta considerando la presión manométrica. Como les había comentado en la diapositiva anterior, la presión manométrica pues es independiente de la presión atmosférica, por lo que si yo quiero calcular la presión absoluta, pues entonces tendría que determinar la presión manométrica, que es la interna en el recipiente, más la presión en la atmósfera que está generando sobre el recipiente externo. Bueno, pues por mi parte es todo el día de hoy. Esto, como siempre, pues está dedicada esta presentación a mis queridos jóvenes ilustres. Como quiera, cualquier duda o comentario, por favor lo pueden poner, para darle contestación a sus posibles preguntas. Les agradezco mucho su atención y estamos en contacto para posibles nuevos videos y darle continuidad a nuestra clase. Muchas gracias a todos. Saludos.